pero vale la pena hablar de Marx, vale la pena hoy hablar de Marx, y no sé, porque eso significa una doble, adelante, significa una doble proposición. Vale la pena hablar de Carlos Marx, y por otro lado, vale la pena hablar de la obra, ¿no? Es una doble posibilidad, lo cual da un incentivo para la crítica. Y según lo de me parece interesante. Además, me parece interesante porque a Alberto Rossetti, que lo tenemos aquí, y le vamos a invitar a que se siente aquí adelante con nosotros, Bueno, un poco factotum de esta, no de la raíz, porque la raíz tiene otro, pero sí de este espectáculo. amo mucho la televisión como medio, y amo mucho el teatro. La formación obviamente es básicamente teatral, y esta mezcla de televisión y teatro surge porque yo sentía la exigencia de mezclar la información racional, como es la información televisiva y directa, con otra información que es la información emocional del teatro. Y según yo, allí la polémica o la provocación era: ¿qué es más verdadera? La teleinformación, a que todos estamos pegados, ¿no? Hoy, sin lo que nos dice la televisión, estamos como huérfanos. O esta otra que se parece ficción y no es el teatro. Y era un experimento, efectivamente, porque este pasaje de lo emocional a la racional, de la entrevista a la tradicional juego de la actuación teatral, digo, ¿qué pasará al público? Según mis cálculos, era fascinante. ¿Lo pensaste para un espacio específico? ¿Para la televisión italiana? No, lo pensé proprio cómo hubiera reaccionado el público alternando la parte racional y la parte emocional. El texto, que es el texto de Howard Zinn, Marx en el Zorro, es un monólogo. Más o menos que normalmente se hace en el teatro, dura 1 hora y un cuarto y hace un actor que lo hace. Me gustaba, pero sentía que como que no le daba mucho. Entonces, por este experimento, y se prestaba, vi que había algunas posibilidades de corte en esta alternanza. También el juego de entrada, ¿alguien ha visto la obra? No, supongo que el actor que se presenta empieza a hablar como que a veces se pregunta, pero ¿qué es verdadero? El texto es así, el texto. Cuando empieza el actor que entra, yo lo presento y él empieza a decir: mira, creo que hay público, que yo le digo, ¿para qué sigues empecinado a querer montar una obra sobre Marx que no es taquillero? Y él dice: pero, digo, hay público, hay gente. Yo lo provoco, digo, no vino para ti, vino para el señor invitado, pero esto ya cuando él dice esto, pero aquí hay gente, se ve que no está aturdida o condicionada por los imbéciles que dicen que Marx ha muerto. Estos ya son los primeros parlamentos de la obra de Howard Zinn. En mi forma de hacer teatro soy muy, muy respetuoso, y sigo siendo, del texto teatral. Algo es el autor del teatro, algo es el actor muy cercano. Y tengo algunas polémicas con los directores, que muchas veces, sobre todo los directores oficiales, orgánicos del 1900 de los teatros, se vuelven manipuladores de los autores. Yo no, respeto esto. Y simplemente lo hice motor, todas las cosas que están dichas en el texto se vuelven ocasiones para el periodista de pasar la palabra provocadora al entrevistado. Se habla de la libertad de prensa, porque Marx lo exiliaron por una censura sobre la Gaceta Renana. Entonces, voy a preguntar al entrevistado, pero digo, oye, hay
libertad de prensa, cómo es la información hoy. Este juego, que desde el punto de vista de ritmo teatrales es muy, muy pesado por el director, además cuando el director se pone también como periodista, porque si es verdad que un gran trabajo se hizo con el actor, desde el punto de vista de actuación, del otro lado el periodista tiene que tener los tiempos, no se puede perder 3 horas entrevistando, porque hay unos tiempos para no aburrir o bajarlos, y eso es suficientemente, de un lado difícil, del otro lado satisfactorio cuando... Perdón que te interrumpa. Yo solamente vi una vez el espectáculo, me imagino que también ellos, y tú tenías un entrevistado. Ese entrevistado cambia con cada función. Cada función cambia. Te puedo decir que algo nuevo, hay espectadores que ya vienen 4 o 5 veces. Porque vienen a escuchar las alternativas. Porque cambia. Es algo, también esto era algo, digo, nuevo. Uno, si hace teatro, sabe que si hay un factor que no es científicamente, pues cambia todo, ¿no? Y eso resulta. Y resulta hasta en el concepto general del espectáculo. Puedes tener una noche en donde hay más brillante, todo es más brillante, y otro que es más serio, toma un camino. Eso depende mucho los factores son 3. El actor, el periodista, y abre el periodista, el invitado se tiene que entender, y ese es un juego muy televisivo, que es la tarea del periodista, entender en forma rápida quién tiene enfrente. Yo conozco media hora antes, claramente, como sé una semana antes quién va a venir, el documento sobre la persona o qué tipo de preguntas que se pueden hacer esto. Pero es el medio televisivo que te permite esto, de enfrentarlo al aire, en vivo, en directo. Y otra parte importante, que se tiene que hacer olvidar al entrevistado que está en una situación incómoda. Porque le parece fácil, pero si yo le digo ahora, vengan aquí en el escenario, prendemos la luz y grabamos, todos se sienten como algo, ¿no? Pero no es solamente incómoda, sino que yo pienso que es más incómoda para ti, porque tienes que poder dar libertad al entrevistado para poder exponer sus puntos de vista, y al mismo tiempo el timing que necesitas, y no necesitas que él se le ocurra hablar sobre la abuelita de Mar cuando tú necesitas. Claro, es decir, un entrevistado, ya que no hay un libreto, yo puedo derivar la conversación y él me lleva de nuevo y yo la derivo de nuevo, y eso se vuelve una catástrofe, ¿no? Bueno, ¿Es eso un es, riesgo son los o hay riesgos. un prelibreto? No, ningún prelibreto. El prelibreto viene de una experiencia de trabajo de entrevistas que he hecho, y en donde ese peligro lo tiene siempre. Cualquier entrevistado que no sea, aquí hay también una situación, normalmente las personas, o sean políticos, peor aún, pero cualquier categoría, hoy cada quien de nosotros, cualquier trabajo hacemos, tenemos un lenguaje críptico. Un ingeniero, entre ingenieros hablan su idioma, y cuando está entrevistado en televisión, se respalda con su lenguaje, con su idioma. Que es esto, cada quien tiene su... Cuando tú pero quieres conseguir algo que sea sincero, que saquen las cosas como tienen que ser, tienes que romper este mecanismo. Sino, ¿qué pasa? Lo que pasa normalmente en la televisión con los periodistas. Los periodistas quieren hacer bonita figura con el entrevistado, mientras que la tarea del periodista es hacer pasar algo que nadie sabe al público. Y el público no necesariamente habla ni de ingeniero, ni de doctor, ni de teatrero, no, nada de todo esto. En algunos casos el periodista tiene que hacer el papel del ignorante, nada más tiene que
sacarlo a López. Y eso es un poco el juego